Amigos y hermanos, respetado oyente de nuestra capilla de Fidelidad, muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Garzón y hoy me ha correspondido Génesis, el capítulo 11. Señor, te rogamos que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, a través de este devocional, Señor. Que nuestras vidas sean transformadas por medio de tu palabra, Señor. Háblanos de una manera especial, profunda, trascendente, de tal manera que al conocer más profundamente tu palabra, nuestras vidas sean diferentes, Señor, para glorificarte a ti, que se vea la transformación en nuestros corazones, de nuestros testigos, Señor, pero sobre todo delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hemos escuchado todos la historia de la Torre de Babel. He titulado este devocional, Hablemos todos la misma lengua. En este capítulo hay 3 secciones, la sección del verso 1 al 9, la Torre de Babel, del verso 10 al 26, los descendientes de Sem, y los descendientes de Taré del 27 al 32. Están invitados a leer este capítulo apasionante. He basado mi devocional desde el verso 1 hasta el verso 9, y allí he dado un bosquejo también de 3 secciones. En la sección del verso 1, el plan de Dios. Del verso 2 al 4, la respuesta del hombre al plan de Dios. Y de los versos 5 al 9, el accionar de Dios a la respuesta del hombre. El verso 1, el plan de Dios. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y allí vemos absolutos de Dios. Vemos que dice toda la tierra. Vemos que dice una sola lengua y unas mismas palabras. Y quiero dar un contexto allí. Y es que antes de que Dios dijera esto ya venían ocurriendo cosas. Nuestro hermano Ronald nos habló en el capítulo anterior de cómo a partir de alguien denominado Nimrod se generó una gran rebelión en toda la tierra. En el capítulo 9, de los versos 21 al 27, vemos cómo a partir de la rebelión de uno de los hijos de Noé, surgieron naciones de las cuales nacieron estos hombres rebeldes. Entonces vemos cómo la rebeldía, que no es otra cosa que la desobediencia a Dios, trae caos a la tierra. En el capítulo 10, verso 6, vemos cómo Cam y Cush, y en el verso 8, Nimrod fue el primer poderoso de la tierra. Y la palabra primer poderoso de la tierra no es para nada algo positivo, se refiere al primer tirano de la tierra. Y la tierra había caído en este ejemplo de tiranía, pero el plan de Dios seguía siendo el mismo, que toda la tierra tuviese una lengua y unas mismas palabras. En el capítulo 10, verso 10, el comenzar de su reino de Nimrod, vemos que él estaba involucrando a Babel, Erec, Adal y la tierra de Sinar, que es el lugar en donde se desarrolla esta historia de la Torre de Babel en el verso 2. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue el lenguaje que usaron los hombres al plan de Dios? Y lo vemos desde el versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Veamos en el verso 3 el lenguaje que empieza a usar el hombre. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, verso 4, vamos, edifiquémonos una ciudad, y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hasta ahí fue la respuesta del hombre al plan de Dios. Y notemos los apelativos. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. El hombre quería establecer su propio lugar. Hagámonos un nombre. El hombre quería establecer su propia identidad. Por si fuéramos esparcidos, el hombre quería su propio plan. Y este, lamentablemente, mi querido oyente, amigo y hermano, sigue siendo la actitud del hombre delante del plan de Dios. Hacer nuestros propios planes, nuestro propio lugar y nuestra propia identidad sin tenerle en cuenta a Él. Pero ¿sabe qué es lo paradójico, amigo y hermano? Que cuando nosotros queremos, o cuando el hombre ha querido establecer su propio lugar, quiere establecer los mismos recursos y la creación de Dios. Es impresionante como hoy día vemos cantidad de dinero invertido, por ejemplo, en la misión Kepler de la NASA, buscando más de 1284 planetas, un planeta donde vivir por si se acabara este planeta. Y han descubierto que hay un planeta
El más cercano es un planeta que está a 470 años luz. Es ridículo en sí mismo que pueda llegar a pasar algo así. Es decir, el hombre quiere establecer su propio lugar, quiere seguir respirando el aire de Dios, quiere seguir bebiendo el agua de Dios, quiere seguir comiendo la carne que Dios ha creado para poder rebelarse contra Dios y crear un lugar diferente al que Dios ha creado. Imagínese lo ridículo en sí mismo. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios en Deuteronomio 10:14? He aquí de Jehová tu Dios, son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Es increíble, hermanos. Si tan solo el hombre tuviese clara esa realidad en su corazón, ese dinero sería mejor invertido. El hombre también buscaba su propia identidad. Aquí vemos cómo dice, hagámonos un nombre. ¿Saben qué dijo Dios en Génesis 1:26? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, las aves de los cielos. Nosotros los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. A diferencia de los animales, nosotros tenemos voluntad, tenemos intelecto y tenemos emociones. Y eso nos hace diferentes de los animalitos que solamente tienen emociones. Ellos no tienen voluntad e intelecto. Y hoy, ¿qué está haciendo el hombre? Está redefiniendo su identidad. Está redefiniendo el sexo, está redefiniendo la familia, está redefiniendo la moral, actuando solamente en las emociones, reduciéndonos nuevamente a animales, cuando Dios nos hizo como Él, con voluntad, intelecto y emociones. Pero también el propio propósito, el hombre buscando su propio propósito, su propio plan en el 4C, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y note que no dicen absolutamente vamos a esparcirnos la tierra, dice por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. De una u otra manera, el hombre sabe que hay un Dios. El mismo necio dice no hay Dios, porque sabe que hay Dios. Es increíble que nosotros todos sabemos que está el Señor, que Dios es real y queremos darle la espalda a Dios. Proverbios 19:21 dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá, dice la nueva traducción viviente. ¿Y quieren ver algo, amigos y hermanos? Esta misma rebelión ya había ocurrido antes en el cielo. En Isaías 14:13, el Señor hablaba de esta rebelión. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, su propio plan. Levantaré mi trono en el monte del testimonio y me sentaré, su propio nombre. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, su propio plan, su propia identidad. La rebeldía del diablo. El diablo también hizo lo mismo delante de Dios. Y hoy el hombre imitaba y escuchaba la misma rebelión del diablo. Qué triste la respuesta del hombre al plan de Dios. Pero ¿saben, hermanos, cuál fue la respuesta de Dios a la rebeldía del hombre? Versos 5 al 9. Este fue el accionar de Dios. Dice en el verso 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. El accionar del Señor fue misericordia, hermanos. Notemos esa palabra descendamos, y se refiere a algo. Dios habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Allí vemos la Trinidad hablando entre sí misma. Y descendamos. Y la palabra descender no se refiere a que Dios bajó del cielo, se refiere a que Dios se hizo manifiesto, porque Dios está en todas partes. El Salmo 139:7 nos dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si voy a los cielos, allí estás tú. Si voy al Seol, allí estás tú. Dios es omnipresente, pero aquí quería manifestarse al hombre. Y lo que hizo Dios fue confundir al hombre. Y allí nacieron todos los lenguajes humanos. La palabra confundir quiere decir mezcló y la lengua quiere decir idioma de hombre. Allí nacieron todos los idiomas que hoy nosotros conocemos. Y había un propósito, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios lo que hizo fue
disolver la rebelión, porque Dios no quería destruir al hombre, sino bendecirle. Y los esparció desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Pero quedó la evidencia que aquel lugar fue llamado Confusión. Amigo y hermano, nunca nadie podrá pasar por encima de Dios. El plan de Dios se cumplirá, queramos o no. La misma intención de Dios, mis amigos y mis hermanos, sigue vigente hoy día. Un plan. Dios quiere darnos una identidad y todo se logra a través de una persona. Un plan que ya Dios obró por ti y por mí. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Una identidad. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una sola persona. Solo a través de una persona se logra este propósito de Dios. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Amigo, hermano y oyente, solo a través de Cristo Jesús usted puede volver al plan original de Dios y puede volver a tener la identidad que Dios quiere darnos, sus hijos. Y amigo y hermano, créalo o no, la palabra se cumplirá. Dios cumplirá sus promesas. En Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podrá contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Y Apocalipsis 7:10 dice: y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Del verso 17 de este Apocalipsis 10: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amigos y hermanos, ¿qué queremos nosotros? ¿Cuál plan queremos? Anhelemos el plan original de Dios. Rindamos nuestras vidas al Señor Jesucristo, porque la palabra se cumplirá. Si tú decides rechazar al Señor, el Señor también ejecutará juicio sobre aquel que le rechaza. Isaías 14:15, note qué pasó con el diablo. Cuando el diablo le hizo su rebelión, queriendo establecer su propio plan, su propia identidad y su propio nombre, terminó el diablo caído en el Seol. Isaías 14:15 dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Dentro de poco el Señor regresará y enviará al demonio al infierno, que es el lugar donde pertenece. Su condena ya fue establecida desde la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y a todo que rechace la salvación en Cristo, Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Recordemos, amigos y hermanos, el Señor nos hizo como Él, nos dio voluntad, nos dio intelecto y nos dio emociones. Si nosotros usamos lo que Él nos dio, nuestra decisión más sabia es estar con Él a su lado para siempre. Antes de orar, quiero animarlos a que lean también los descendientes de Sem en este capítulo y los descendientes de Taré. Es espectacular ver de dónde viene nuestro Señor Jesucristo, de Arfaxad, allí en los descendientes de Sem del verso 10, y el padre de Abraham era Taré y tuvo 2 hermanos, Nacor y Harán. Quiero desafiarlos a que lean esa parte del capítulo. Padre, gracias por lo que nos has hablado hoy, Señor. Queremos ser los que hacen tu plan, tu voluntad. Tú quieres que hablemos una misma lengua, Señor. Tú quieres que hablemos un mismo idioma, que estemos cubiertos bajo tu plan de redención, que tengamos la identidad que tú quieres darnos, tus hijos, y es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a entenderlo y a vivir en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Maravillosa semana para todos.